Los principios de la dinámica o leyes de Newton son axiomas por los que se rigen las partículas del sistema de la dinámica clásica. Estos fueron anunciados por Newton basándose en trabajos y conceptos de Galileo. Estos conceptos enunciados por Newton los realizó dentro de su trabajo Principia Matemática. Los principios de la dinámica o leyes de Newton son axiomas por los que se rigen las partículas y sistemas de la dinámica clásica. Aunque se refiere a partículas, la aplicación directa de las leyes de Newton es mucho más amplia, ya que puede ser aplicada a toda clase de objetos cuyo tamaño es mucho menor que las distancias que recorre. También es aplicable directamente a sólidos cuando no hay rotación de estos, también en el caso del movimiento de centros de masa en un sistema de partículas, y así también a sistemas que no son partículas, pero en el que los efectos de una rotación o deformación son muy pequeños, es decir, se puede hacer una aproximación. En el caso del primer principio o principio de inercia, el mismo se expresa de la siguiente manera, es decir, toda partícula sobre la que no actúa ninguna fuerza permanece en reposo o en estado de movimiento rectilíneo y uniforme, cuando se observa desde un sistema de referencia inercial. Esa es la condición que tiene que tener para poder determinar si ese objeto o esa partícula que se mueve cumple con ese principio de inercia, el que esté referenciado a un sistema de referencia inercial. Esta ley contradice ciertas intuiciones comunes, pero que son incorrectas en general. Por eso planteamos una revisión de este concepto, de esta ley, de esta primera ley, del principio de inercia. Aristóteles pensaba que para que un objeto se moviera era necesaria una fuerza, y muchas veces nosotros tenemos incorporado ese concepto. Creemos que en ausencia de una fuerza un objeto se para. Esto es incorrecto en función de que no tiene en cuenta el rozamiento como una fuerza más. Si no hubiera rozamiento, ese objeto no se pararía. Si tenemos el ejemplo del espacio exterior, como lo plantea en el apunte, en el espacio exterior no existe rozamiento y las fuerzas que pueden actuar sobre un objeto dependen de un contacto o a distancia, también podría ser. Entonces, si ese objeto no recibe otra fuerza, va a cumplir con la primera ley, ¿no? Va a seguir en un movimiento estable, ¿sí?, rectilíneo y uniforme. La clasificación de los sistemas de referencia. Bueno, en este caso, el primer principio de la dinámica conlleva la clasificación de sistemas de referencia en inerciales, aquellos de los cuales una partícula libre de interacción se observa en reposo o movimiento rectilíneo, y los no inerciales, aquellos respecto a los cuales no se cumple este principio de inercia. Es decir, tenemos una necesidad de tener un sistema de referencia que sea inercial para poder determinar si se cumple o no el primer principio. En el caso de los inerciales no, ¿por qué? Porque un sistema inercial se encuentra acelerado. Para esto realizamos una comparación, esta comparación entre un sistema inercial y un no inercial. Dado un sistema inercial, se puede identificar al resto de sistemas inerciales como aquellos que tienen velocidad constante, es decir, una aceleración nula respecto al primero. Y un sistema no inercial es aquel que está acelerado con respecto a uno no inercial. De esa manera podemos hacer la comparación entre ambos. ¿Por qué es importante tener en cuenta cuándo un sistema es inercial y cuándo no? Básicamente porque la mecánica analítica se enfoca en esto, digamos, en el análisis de sistemas no inerciales, a los cuales no tiene acceso o no puede resolver la mecánica clásica. Entonces, las ecuaciones de Lagrange y Hamilton permiten resolver estos problemas cuando no hay un sistema de referencia inercial. Sus ecuaciones pueden dar solución a esos problemas. Acá en el ejemplo es fácil ver que en un sistema acelerado no se cumple la ley de inercia. Si consideramos una plataforma giratoria respecto al suelo, que es un sistema no inercial, y lanzamos por encima de esa plataforma giratoria
de forma horizontal un objeto con movimiento rectilíneo uniforme, si nos encontramos fuera de la plataforma, observamos que ese objeto se mueve de forma rectilínea. Mientras que para un observador que se encuentra sobre la plataforma, ese objeto se desvía lateralmente hacia un lado y por tanto no describe un movimiento rectilíneo uniforme, a pesar de que no hay fuerzas horizontales actuando sobre él. En cuanto al segundo principio, denominado segunda ley de Newton, expresa que cuando sobre un cuerpo de una masa m se aplica una fuerza neta, adquiere una aceleración proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto nos da una idea de cómo se interrelacionan variables como la masa, la fuerza y la aceleración. Uno de los conceptos importantes de tener en cuenta es el principio de superposición. Dice que si sobre un mismo punto material actúan dos fuerzas simultáneamente, la aceleración que adquiere es la suma vectorial de esas aceleraciones, que le comunican cada una las dos fuerzas por separado. También se conoce este principio como el de independencia de acción de las fuerzas y se puede generalizar para un número arbitrario de fuerzas. Es decir, que estamos hablando de que cuando actúan una n cantidad de fuerzas, consideramos la fuerza resultante que se obtiene de la interacción de las mismas. En el caso de la fuerza, la condición que debe cumplir es que se considera la fuerza resultante de todas las aplicadas en ese sistema. Es decir, esto se denomina principio de superposición. Dice, sobre un mismo punto material actúan dos fuerzas simultáneamente, la aceleración que adquiere es la suma vectorial de las aceleraciones que le comunican cada una de las dos fuerzas por separado. Es decir, cuando hablamos de fuerzas aplicadas a una masa, para el segundo principio es necesario considerar la resultante de esa fuerza, que es la fuerza neta que se obtiene. En cuanto a la masa e inercia, aparece la masa como una constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. En este contexto es una propiedad de la partícula que mide su inercia, que es la masa. Puesto que aparece como un denominador para una fuerza aplicada dada cuando mayor es la masa, menor es la aceleración. Si la aceleración es menor, el cambio de velocidad es también menor. Por tanto, cuanto mayor es la masa, menor cambia la velocidad. Es decir, es más fácil modificar el estado de movimiento de la partícula. Esta oposición al cambio de estado se la denomina inercia y a la propiedad que la mide masa inercial. En definitiva, acá la masa entre la aceleración y la fuerza trabaja como una constante o como una constante de proporcionalidad entre ambas. Es decir, si hay una relación directamente proporcional, pero mediada por esa constante que es la masa. En cuanto a la fuerza surge del modelo. Las leyes de fuerza precisan un modelo físico que nos proporcione la expresión de la fuerza. Entre los modelos que tenemos es la ley de Hooke, la ley de Newton de la gravitación universal, la ley de Lorentz que tiene que ver con la electricidad. Es decir, que la segunda ley de Newton requiere el conocimiento de una fuerza aplicada como un dato de ese problema. Estas fuerzas deben ser obtenidas independientemente para que la ley tenga verdadero significado. Se precisa de un modelo que nos proporcione la expresión de las fuerzas. Como decíamos, tanto la ley de Hooke en el caso de, por ejemplo, de elementos elásticos, la ley de Newton de gravitación que nos proporciona una de las fuerzas más importantes que intervienen en los fenómenos de la mecánica, que es la gravedad, y la ley de Lorentz que está en relación a los fenómenos eléctricos. También podemos hablar de los fenómenos como el magnético, que tienen que ver con este tipo de situaciones donde debe existir una fuerza, existe una fuerza. La expresión de los componentes se refiere al sistema en que se van a realizar los mismos. Por ejemplo, tenemos los sistemas
la cartesiana, donde tenemos la masa multiplicada por la doble derivada del espacio y las sucesivas tres referencias en Y y en Z. También en polares y cilíndricas y en las intrínsecas, que son menos utilizadas, pero que también se nos puede tomar como referencia. En las cartesianas, separando en las componentes cartesianas, quedan las tres ecuaciones escalares. Si cada componente de las fuerzas depende solo de la coordenada correspondiente, estas ecuaciones se pueden resolver por separado y el movimiento a lo largo de cada eje es independiente de los otros dos. En la mayoría de los casos, no obstante, las componentes de las fuerzas dependen de todas las coordenadas y estas ecuaciones están acopladas. En el caso de la mecánica analítica, muchas veces depende de cuál es el vínculo que tiene. Vamos a ver el concepto de vínculo después, pero hay modelos o hay situaciones en las que un movimiento se encuentra vinculado directamente a un solo eje, como también puede estar vinculado a un plano o puede estar directamente registrado el movimiento en el espacio. En cuanto a eso lo podemos ver dentro de las polares y cilíndricas, en el caso del movimiento en plano o en el caso del movimiento tridimensional, como les decía, ese puede incluirse en la tercera coordenada perpendicular a este plano. Se dice entonces que tenemos coordenadas cilíndricas para la segunda ley de Newton. Bueno, el tercer principio en la ley de acción y reacción plantea que en la interacción de dos partículas que ejercen en un instante dado una fuerza sobre una partícula B, la partícula B ejerce sobre A una fuerza de igual módulo, de igual dirección, pero en sentido contrario. Bueno, este principio es muy conocido y se trabaja con él en función de varios problemas y en la resolución de alguna situación. En el caso de este principio hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. La simultaneidad de la acción y reacción, es decir, que no aparece una fuerza y luego otra, cosa que muchas veces se da a la confusión. Y aparte, otra cuestión importante es que la fuerza, ambas fuerzas, se dan sobre objetos diferentes. Entonces, esta consideración sobre el principio de acción y reacción es importante tenerla en cuenta. Un concepto importante es el sistema de partículas. En mecánica se considera un sistema de partículas un conjunto de partículas n que se mueven por separado, si bien interactúan entre sí y están sometidos a fuerzas externas. El sistema de partículas pueden estar clasificados en abiertos o cerrados. Esta diferencia genera un análisis ya sea para la mecánica clásica o para la mecánica analítica. Un sistema cerrado es aquel en el que no entran ni salen partículas del sistema, por tanto su masa permanece constante. Un sistema abierto es aquel que permite el paso de partículas y por tanto masa a través de los límites del sistema. Aquí consideramos solo sistemas cerrados. Pero en mecánica analítica es posible el estudio de sistemas abiertos a diferencia de las posibilidades que ofrece la mecánica clásica en función de sus ecuaciones. Es decir, las ecuaciones de los sistemas abiertos pueden ser analizados a partir de ellos en la mecánica analítica. El estudio de la evolución de las partículas que componen un sistema puede ser muy complejo en cuanto a que hay más de dos situaciones a analizar. Por ello, se consideran las propiedades colectivas y analiza su evolución en los casos en que son constantes, mientras que en el caso de la mecánica analítica las ecuaciones pueden adecuar a cada sistema su análisis en función de la consideración de diferentes variables, es decir, los vínculos que pueden llegar a tener.